un protón penetra en un campo eléctrico uniforme E de 200 newton por coulomb a la -1 con una velocidad v perpendicular al campo de 10 elevado a 6 metros por segundo a la -1. Explica con ayuda de un esquema las características del campo magnético B que habría que aplicar superpuesto al eléctrico para que no se modificara la dirección de la velocidad inicial del protón. Vamos a comenzar por este primer apartado y vamos a empezar a dibujar la situación que nos describe el enunciado para poder explicarla. Además echaremos mano de un esquema que será el que responda a lo que nos dicen en este apartado. Vamos a imaginar que nuestro protón es esta partícula de color morado y que se mueve con una dirección, ¿verdad? Una velocidad que va en una dirección horizontal de izquierda a derecha, como hemos pintado aquí en verde. Además, vamos a suponer que el campo, que es perpendicular, ¿verdad?, a esta velocidad, será un campo que sea vertical y que apunta hacia abajo, de arriba hacia abajo. En este caso, viendo la interacción que tendría nuestra partícula que tiene carga con el campo, que sería una fuerza eléctrica, parece claro que necesitamos de otra fuerza que pueda compensar la acción de la fuerza eléctrica y que haga que no se varíe, ¿verdad?, que no varíe la dirección de la velocidad del protón. Esa fuerza será la que llamaremos la fuerza magnética y será la que deba anular a la fuerza eléctrica que hemos pintado para que no modifique el protón su velocidad. Debe ser, por lo tanto, de la misma dirección pero de sentido contrario. Es decir, la podemos pintar en esta otra posición. Hacia arriba en dirección vertical sería la fuerza magnética. Claro, en nuestro caso, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a coincidir porque el protón tiene carga positiva. De esta forma, podríamos decir que van a coincidir ambos en dirección y sentido. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es analizar qué pasa aquí, dónde tendríamos que colocar el campo magnético B. Para ello, vamos a echar mano de la regla de la mano derecha. Dibujamos aquí un esquema y fijaos que el criterio de colores es el mismo. Vamos a colocar el dedo índice de la mano derecha apuntando como apunta nuestro vector V verde, ¿verdad?, que hemos pintado aquí. Y el vector fuerza magnética sería apuntado con el pulgar de la mano derecha, como dice el esquema. Si hacéis eso, descubriréis que el vector B, que sería este color celeste que tenemos aquí, debe apuntar hacia dentro de la pantalla en la que estáis viendo el vídeo. Así que fijaos que con la regla de la mano derecha podemos ver que el vector campo magnético debe ser perpendicular al vector fuerza magnética y a su vez al vector velocidad. La dirección sería, por lo tanto, perpendicular a la pantalla y el sentido me lo da el dedo corazón marcando que es hacia adentro. Si esto lo tenemos claro, podremos ver que el campo magnético, como estamos diciendo, tendrá dirección perpendicular a la pantalla y su sentido será hacia adentro. También podríamos hacer el esquema un poco cambiando, ¿verdad?, la perspectiva y fijaos cómo nos quedaría. Tendríamos, si aquí tenemos dibujada la velocidad del protón, este sería nuestro campo eléctrico, nuestra fuerza eléctrica, tendríamos que la fuerza magnética tendría que venir aquí para compensar y, por lo tanto, el vector B aparecería aquí abajo. Así que este va a ser el esquema que nos va a ayudar a explicar las características que tiene que tener el campo magnético. También nos decían en el apartado B que calculemos el valor de dicho campo magnético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo en cuenta la condición que hemos puesto al principio, que la fuerza eléctrica, la fuerza de interacción con el campo eléctrico ha de ser igual que la fuerza magnética. Recordemos entonces que la fuerza eléctrica era igual a la carga por el valor del campo y la fuerza magnética sería el producto de la carga por la velocidad con la que se mueve la carga por el vector inducción magnética, el vector del campo magnético y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Claro, la carga en este caso es idéntica porque se trata siempre de un protón, por lo tanto podemos prescindir de este valor. Y si tenemos en cuenta que el campo magnético por definición es perpendicular a la velocidad del protón, este ángulo que tenemos aquí sería de 90 grados. Así que si el seno de alfa es igual a 1,
porque sería el seno de 90 grados, nos quedaría que el campo que queremos calcular su valor sería el cociente entre lo que vale el campo eléctrico y la velocidad del protón. Solamente nos queda poner aquí, ¿verdad?, nuestros datos y tendríamos que el vector B tendría como valor 200 newton partido por coulombio entre 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Dicho de otra forma, lo que vamos a obtener sería un valor de 2 por 10 elevado a menos 4 newton por segundo partido por coulombio y por metro. A este conjunto de unidades es lo que llamamos Tesla. Si continuamos con el problema, nos dicen: calcula el valor de dicho campo magnético, que lo acabamos de calcular, y se modificaría ese resultado si en vez de un protón penetrase un electrón en las mismas condiciones. Ahora la clave está en que en nuestro esquema cambiamos el sentido de la fuerza. Fijaos que ahora apuntaría hacia arriba la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Pues porque nuestro electrón tiene carga negativa. Entonces el sentido de la interacción del campo eléctrico con la carga sería justo el contrario, ya no coinciden en sentido el campo y la fuerza eléctrica. Recordemos que las cargas negativas son sumideros de líneas de fuerza. En este caso, vemos que si la fuerza eléctrica apunta hacia arriba, necesariamente la fuerza magnética apuntaría hacia abajo. Claro, esto tiene como condición o como consecuencia que vamos a tener que cambiar, ¿verdad?, como hemos dicho, el sentido de la fuerza eléctrica y, de la misma forma, el sentido de la fuerza magnética. La fuerza magnética sigue siendo contraria, ¿verdad?, a la fuerza eléctrica. Y entonces el esquema nos quedaría de esta otra forma. Ahora hemos cambiado el sentido, ¿verdad?, de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, y cuando hacemos y aplicamos la regla de la mano derecha nos quedaría el vector hacia arriba, es decir, el vector perpendicular a la pantalla, pero ahora apuntando hacia nosotros. Este es el cambio que se va a producir si fuese un electrón el que penetrase en las mismas condiciones. El campo magnético seguirá siendo perpendicular, pero de sentido contrario. Ni que decir tiene que podríamos hacer otra vez la igualación entre fuerza eléctrica y fuerza magnética, volveríamos a poner los mismos datos que antes y veríamos que la magnitud, es decir, el módulo, sería exactamente el mismo que en el apartado anterior.